Mateo capítulo 9, verso 26 al 31. Mateo capítulo 9, versos 26 al 31. Dice la palabra de Dios. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hemos llegado, hermanos, a un nuevo milagro que Mateo nos está describiendo aquí. Aquí vemos 6 verdades acerca de estos dos hombres que se acercan o empiezan a clamar a Jesús por su sanidad. Hoy veremos esas 6 verdades y a través de esas verdades entonces conocer más a nuestro Dios y poder aplicar esas verdades a nuestra vida y así fortalecer nuestra fe. Jesús sana a dos ciegos. Lo primero que nos damos cuenta en nuestro texto, hermanos, es la condición que tenían estos hombres. Ellos estaban ciegos, dice el texto. Los motivos por los cuales estos hombres eran ciegos, no lo dice nuestro texto. Pudieron haber sido muchos, como hoy en día hay muchas enfermedades, hay muchas patologías que impiden o debilitan la salud visual de una persona. En aquellos días, hermanos, también, y de hecho era mucho más común ver ciegos en la calle. Recordemos que en la antigüedad las condiciones de salud eran muy distintas a las que tenemos hoy en día. Había muchas infecciones a causa de esa falta de higiene y eso traía enfermedades que a muchas personas les hacían perder su vista. Pero creo que la causa principal de que hubiese muchos ciegos en la época de Jesús era el lugar donde vivían, que era un lugar de calor extremo. Las personas que trabajan hoy, donde hay mucho calor, las vistas de esas personas se degeneran más rápidamente y pueden perder la vista. Había mucho calor y además, aunado a ello, recordemos que es un desierto. En el desierto hay constantes tormentas de arena donde caen en los ojos y lastiman. Y además la luz del sol en esa tierra es más fuerte que en otras partes del mundo. Usted seguramente ha visto a personas que tienen como carnosidad en sus ojos. Esa patología se le llama pterigión. Esa carnosidad avanza hasta cubrir el cristalino por donde penetra la luz y pierden la vista por completo. Y esas enfermedades son a causa del exceso de luz, el exceso de luz de sol y polvo en los ojos. Así es que pudo esta haber sido una causa, o quizás algún accidente, o quizás como había muchas guerrillas en ese tiempo, también pudo haber sido a causa de eso, no lo sabemos. Los bebés que nacían en ese entonces también eran muy propensos a quedar ciegos rápidamente a causa de las infecciones venéreas que sus madres tenían. No sabemos por qué estaban ciegos, pero estaban ciegos. Tampoco sabemos cuánto tiempo tenían estas personas viviendo en oscuridad. Pero lo que sabemos es que era un tiempo suficiente como para tener amistad con otro ciego. Un ciego se hizo amigo de otro ciego. Entonces ya había una amistad, una relación entre ellos. Así es que podemos pensar que ya tenían algo de tiempo en esta condición terrible, en esta enfermedad tan desesperante. Y vemos cómo ellos ahora levantan un clamor a Jesús. Y esto es lo segundo que podemos ver de este pasaje.
el clamor de estos hombres. Después de resucitar Jesús a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, Jesús se dirige probablemente a la casa de Pedro, y estos dos ciegos en el camino tratan de llamar la atención de Jesús. Es aquí en el trayecto de la casa de Jairo, probablemente a la casa de Pedro, donde los ciegos comienzan a clamar, a dar voces, tratando de llamar la atención de Jesús. El verso 27 dice, ellos daban voces diciendo, ten misericordia de nosotros. Así es que su condición era la de ceguera. Y segundo, vemos que ellos clamaron a Jesús. Estas personas no podían ver a Jesús y solamente podían imaginar por dónde Jesús iba. A través de sus oídos o de estar preguntando, decir dónde está, dónde va. Y la multitud seguía a Jesús, así es que lo único que ellos podían hacer era gritar, levantar su voz, clamar a voz de cuello para tratar de llamar la atención de Jesús. Alzaban su voz con fuerza. El verbo que se usa aquí en el griego koiné es krasó, de donde viene esta traducción que tenemos de dar voces. Transmite la idea de gritar, de clamar con gran intensidad. Hay otras partes en el Nuevo Testamento donde se usa este mismo verbo, y unos de ellos son Marcos 5:5. Aquí es mencionado para un endemoniado, cuando daba gritos el endemoniado gadareno. En Marcos 15:37, este mismo verbo, esta misma palabra, es usada por el Señor Jesús, indicándonos cuando el Señor Jesús alzó su voz, dio una gran voz, dice el Evangelio, y expiró. Apocalipsis 12:2, se usa esta misma palabra para referirse a los gritos de una mujer cuando está dando a luz. Bueno, las mujeres saben. Entonces, ¿a qué se refiere cuando estos hombres comenzaron a dar voces, clamando a Dios, ten misericordia de nosotros? Los gritos de estos hombres entonces no era una voz cualquiera, eran gritos desesperados, como los tan fuertes como los del endemoniado gadareno, o tan fuertes como los que da una mujer en parto. Gritos de ansiedad y de desesperación. Esto nos demuestra, hermanos, qué tan dispuestos estaban estos hombres para llamar la atención de Jesús. Ellos querían hacerse oír. Pensemos en ellos. Estos hombres tenían obstáculos físicos, su discapacidad visual y además la multitud de la gente que impedía llegar hacia Jesús. Pero ellos querían ser oídos y atendidos por Jesús. Así es que su única esperanza era que Jesús los escuchara y los atendiera. Y lo que ellos decían a gritos, ya vimos la manera, ¿verdad? Ahora que el contenido de sus gritos, ¿cuáles eran? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo que ellos decían a gritos nos enseñan dos cosas. Que ellos tenían el conocimiento correcto de Dios, de quién era Jesús. Y segundo, ellos tenían la actitud correcta hacia Él. Ellos tenían el conocimiento correcto acerca de Jesús. Dice en su clamor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llamarle hijo de David, esto significa que ellos estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. Ese era uno de los títulos con que los judíos hablaban sobre el Mesías prometido. El Mesías prometido es el hijo de David, será el hijo de David. Sabían que el Mesías vendría del linaje, de la descendencia del gran rey David.
Y que cuando éste llegara, cuando el Mesías llegara, por ser descendiente de un monarca, entonces el Mesías tendría el derecho de establecer su reino y de que se le rindiera el tributo, el homenaje. Él tendría el derecho de gobernar al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. El Nuevo Testamento declara que Jesús es el descendiente prometido de David, aquel que libertaría al pueblo de Dios y establecería el reino de Dios en la tierra. ¿Recuerdan ustedes en la entrada triunfal que hace Jesús a la ciudad de Jerusalén? Cuando Jesús viene montado en un pollino, las personas arrojaban sus mantos y arrojaban las palmas, porque el rey, el Mesías prometido, el descendiente de David, estaba entrando a la ciudad y recibió ese homenaje, ese reconocimiento como el rey, porque reconocían que Jesús provenía de la descendencia del linaje de David. Mateo 21:9 dice: y la gente iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando estos dos ciegos reconocen que Jesús es el Hijo de David, están reconociendo que Jesús era el Mesías prometido. Llamar a Jesús Hijo de David era reconocer que se trataba del Mesías, que se trataba de el Cristo. Así es que lo que hicieron estos hombres, hermanos, fue con esos gritos que daban, ellos estaban haciendo una confesión de que creían que Jesús era el Mesías. Se requería valor. Nosotros lo vemos y decimos, lo vemos como algo sencillo, común, pero se requería valor para esa confesión. Hacerlo de modo tan público, de decir que Jesús es ese libertador prometido de Israel, se requería valor. Así es que están estos hombres aquí acercándose, intentándose acercar a Jesús en busca de su propia ayuda, de su propia salvación, de recibir ayuda de Él. Entonces tenían el conocimiento correcto. Segundo, lo que vemos en esta frase, en este clamor, es la actitud correcta. También tenían una actitud correcta hacia Jesús. Ellos suplicaron diciendo: ten misericordia de nosotros. Esa era una actitud. Era la actitud adecuada para acercarse a Jesús. Y es la actitud adecuada para acercarse siempre a Dios. Ten misericordia. Parece que estos hombres, hermanos, entendían claramente que necesitaban ayuda. Y segundo, que la dignidad del rey, de Jesús como el rey, como el Mesías, era tan alta que ellos sabían con claridad que ellos no merecían que este rey les ayudara. Así es que lo único que quedaba era pedir misericordia. Misericordia. También es claro y se puede ver aquí por esta actitud, por esta palabra, que ellos no pidieron sanidad. Ellos no dijeron sánanos, sino que estaban pidiendo misericordia. Esa palabra misericordia es más regularmente usada en la Biblia para pedir siempre el perdón divino. Así es que es muy posible, y ahorita lo vamos a ver al estudiar todo el texto, que ellos estuvieran procurando recibir una ayuda más allá de la ayuda física. Estas palabras nos muestran: ten misericordia de nosotros, que ellos sentían una profunda necesidad espiritual, esa necesidad de ser perdonados, reconciliados. Un escritor dice: su clamor sugiere que ellos estaban sintiendo una necesidad espiritual, algo que solo Jesús podía satisfacer. Pidieron misericordia.
misericordia. Al pedir misericordia en lugar de salud, entonces podemos creer que ellos entendían que no merecían la ayuda del Señor, que eran indignos de acercarse a la gran dignidad de este Rey divino. Sabían que solo les quedaba entonces depender absolutamente de lo que este Rey decidiera hacer con ellos. No merezco nada. No merezco nada, así es que solo queda depender de la gracia de Jesús. Decimos entonces tenían una actitud correcta y sus palabras nos demuestran que ellos tenían humildad. Para los que escriben, esta palabra es importantísima. Vemos aquí humildad, humildad en ellos. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 145, verso 8 y 9. Salmo 145, verso 8 y 9. Estas son palabras que todo judío sabía. El Salmo dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Hermanos, se acercaron con humildad al Señor, pero también se acercaron con confianza, porque sabían que si Jesús era divino, poseía las virtudes de Dios y tendría que mostrar también esa misericordia como lo es Dios. Ellos se acercaron de la única manera que es posible acercarse a Dios, hermanos. Humildad es la actitud correcta. Es la actitud que siempre honra Dios y que acepta. Aquel que viene delante de Dios declarando su propia bondad, que dice la Escritura, volverá ¿qué? Volverá vacío. El que viene a Dios declarando su propia justicia será rechazado por Dios. Es un error, hermanos, orar, por ejemplo, diciendo: Señor, ay, tú sabes cuánto te amo. Señor, tú sabes todo lo que he hecho por ti. Tienes que ayudarme. Eso es un error, eso no es humildad. El Señor sabe cuánto lo amas y ese es un problema. Porque tu amor no es completo, porque el amor de nosotros nunca es perfecto. Acerquémonos con humildad. No queramos acercarnos a Dios poniendo nuestras bondades o nuestras justicias delante de Dios, porque esa actitud no será aceptada por Dios. Debemos acercarnos, hermanos, humildemente, sabiendo lo que somos. Somos pecadores y no merecemos nada. La dignidad de Dios es tan alta que si queremos obtener algo de Él, tendrá que ser por gracia. Tendrá que ser porque Él nos dé misericordia. Vamos a leer dos pasajes del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, verso 18. Vea cómo oraba Daniel. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en qué, sino en tus muchas misericordias.
Esa es la actitud correcta de acercarse a Dios. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos mostraban la actitud correcta. El profeta Jeremías, Lamentaciones, vamos a leer Lamentaciones 3, capítulo 3, verso 22. Verso 22 y 23. Dice la escritura: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, acerquémonos siempre a Dios como estos hombres, con humildad, apelando a los atributos, las bondades de Dios y no las nuestras. Esa es la única forma que Dios acepta a alguien delante de Él, con humildad de corazón, con un corazón contrito y humillado. No un corazón orgulloso que pretende recibir pagos de parte de Dios. No es así. En lugar de apelar a nuestra bondad, mejor apelemos, hermanos, a las virtudes de Dios. Vemos que estos hombres cuando pidieron ayuda al Señor, no estaban pidiendo, no le estaban diciendo a Dios cuán grandes eran sus problemas, cuán grande era su desesperación. Jesús, mira que ya no soportamos estar así. Su petición no fue así, no fue decirle a Dios qué tan difícil era ser un ciego. No. Y muchas veces nos acercamos a Dios y pasamos minutos y minutos en la oración y nuestras palabras solamente son estarle diciendo a Dios qué tan grandes son nuestras dificultades, nuestros problemas y todo eso. Este es un buen ejemplo de lo que debemos de hacer. En vez de decir qué tan grandes son nuestros problemas, mejor acerquémonos exaltando y digamos qué tan grandes son las virtudes de Dios. Él es misericordioso, Él es bondadoso. Tú eres bueno, tú sabes dar buenas dádivas. Tú eres Dios fuerte, tú eres Dios poderoso, tú eres Dios sabio. Tú sabrás cómo socorrernos. Ten misericordia de nosotros. Jesucristo es la misericordia encarnada. Y podemos acercarnos a Él, hermanos, con esa confianza. Los evangelios, este texto es un testimonio más acerca de la bondad y de que Jesús es esa misericordia encarnada. Él se acercó a los enfermos y los curó. ¿Cuántos milagros hemos visto en este solo capítulo 9 de este evangelio? A los cojos les dio piernas para caminar, a los ciegos les dio vista, a los que no podían oír les destapó sus oídos, a los mudos les abrió la boca. Él es la misericordia encarnada. A las personas que eran desechadas, las acercó a Él, a las prostitutas, a los publicanos, les cambió la vida y los acercó y los hizo formar parte de sus amigos. A quienes no lo merecían, los hizo objetos de su amor. Él fue a la cruz para comprarlos, para redimirlos y para llevarlos al Padre. Podemos acercarnos a Jesús con confianza, como lo hicieron estos hombres. Pablo nos recuerda, vamos a leer este texto, Timoteo 3, verso 4. Dios es misericordioso y Jesús es esa revelación perfecta de la misericordia de Dios. Perdón, Tito, dije Timoteo, ¿verdad? Es Tito,
capítulo 3, verso 4 y 5. Dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dios es misericordioso, y estos hombres de alguna manera lo sabían y clamaron por esa misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ahora, hermanos, es interesante que Jesús no respondió a estos hombres inmediatamente. Estos hombres fueron por el camino. Jesús no se detuvo en el camino, sino que estos hombres tuvieron que perseverar. Jesús no los atendió de inmediato. Jesús dejó que siguieran clamando. Jesús permitió que estos hombres siguieran derramando sus corazones y pidiendo ayuda. Nosotros vimos que estos hombres estaban determinados a seguir a Jesús y a conseguir su ayuda. Bueno, y Jesús los probó. Jesús los probó, dejó que perseveraran en esa determinación. Su fe fue probada. Los dos hombres perseveraron y demostraron su sinceridad, clamando constantemente durante todo el camino. Hermanos, la única fe verdadera es la fe que vence. ¿Escuchó? La única fe verdadera es la fe que triunfa, que persevera hasta el final. ¿Quiere saber si tiene usted una fe verdadera? Considere su perseverancia, porque la fe genuina vence, la fe verdadera persevera. Una de las... Vemos nosotros aquí en el capítulo 9 muchos milagros hemos visto hasta aquí. Y en esos milagros que hemos estado estudiando, todos implicaron perseverancia, hermanos. Perseverancia. El paralítico y sus amigos tuvieron que perseverar hasta subir al tejado al enfermo, hasta que pudieron hacer el hoyo y pudieron bajar con seguridad a su amigo. Tuvieron que perseverar. Quizá cuando iban subiendo dijeron: no, esto es muy difícil subir a peso. Oh, es muy difícil lograr hacer el hoyo y es peligroso, y se detuvieran. Pero no se detuvieron, perseveraron, siguieron creyendo hasta lograr su objetivo. Jairo, el principal de la sinagoga. Este hombre siguió buscando la ayuda de Jesús y siguió creyendo aun cuando su hija ya estaba muerta. Hey, tu hija ya murió. Siguió creyendo. Él siguió creyendo y siguió buscando. La fe verdadera persevera. La mujer del flujo de sangre, ella no se detuvo, ella perseveró. Hay quienes dicen que esta mujer se iba arrastrando entre las personas hasta poder tocar el borde del manto de Jesús. Ella perseveró. Ahora estamos en este milagro. Y se nos dice que Jesús no los atendió durante todo el camino, sino hasta que entró en la casa. Vea el verso 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Ellos fueron clamando durante todo el camino, pero hasta que llegaron a la casa, vinieron a Jesús los ciegos. Hasta entonces Jesús los atendió. Su fe tuvo que perseverar. Hermanos, no desesperemos cuando estamos pidiendo la ayuda del Señor. Si el Señor no nos responde en la primera oración, o en la segunda, o después de una semana, o después de un mes, o después de años, nuestra fe siempre es probada. Perseveremos, hermanos.
Tenemos que perseverar en nuestra fe. Dios suele hacer eso. Está la evidencia aquí en las Escrituras. Dios prueba la fe. Dios prueba la fe. Ahora lo tercero que tenemos, hermanos, es la confrontación que Jesús hace a estos hombres. Dice el verso 28, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Parece cruel, ¿verdad? Después de que estos hombres fueron todo el camino confesando que creían en Jesús, que creían que era el Mesías, después de haber perseverado en su fe, venciendo todos los obstáculos, Jesús todavía les pregunta, ¿ustedes creen? ¿Acaso no era evidente que ellos ya creían? Parece cruel porque Jesús ya sabía que estos hombres creían de verdad. Jesús ya sabía que sus corazones y su fe era auténtico. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué se les pregunta a ellos? Todavía se les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Hermanos, yo creo en la importancia de la confesión pública. Yo creo que para Jesús era muy importante la confesión pública de su fe. Para muchas personas no lo es. Muchas personas no es importante el bautizarse, en hacer una confesión pública o en llegar a la iglesia y también confesar públicamente su fe, su compromiso, lo que ellos quieren. Cuando nosotros vemos en la Escritura que para Jesús era importante la confesión pública. Ah, no, pero Jesús ya lo sabe, pero todos lo saben, pero se da por sentado. No. La confesión pública de la fe es importante, hermanos. No hay otra razón. Jesús ya sabía lo que había en sus corazones, pero ¿por qué lo hace? Porque es importante confesar públicamente nuestra fe, lo que creemos. Pablo escribió, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Es por fe, sí, pero es importante la confesión, nuestra confesión. Jesús les pidió una confesión pública, más completa de lo que estaban diciendo. Jesús les requirió un testimonio público. Fue para el bien de ellos. ¿Escuchó? Fue para el bien de ellos. Eso afirmó su fe, lo que ellos creían. Afirmó la filiación que ellos querían tener con Jesús. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen en verdad? Fue por el bien de ellos, para afirmar su fe. Ahora, hermanos, si afirmaban creer que Jesús podía, además de sanarlo, hacer algo más, si ellos creían que Jesús era alguien más, un milagrero más, alguien que hacía milagros, alguien más que eso, así demostrarían que ellos estaban viendo a Jesús de una manera diferente a los demás. Jesús no le pidió declaraciones de fe públicas a todos, se los pidió a ellos. ¿Por qué? Porque ellos miraban a Jesús de una manera diferente. El resto, la gran mayoría que andaba allí, miraban a Jesús como un líder político, como un líder que pronto iba a formar su ejército y los iba a liberar. Esa era la mentalidad del sistema judío, así pensaban, así visualizaban al Mesías. Pero Jesús no les pidió, porque a todos ellos les pidió que una declaración pública de su fe, porque la fe de ellos estaba mal. No era la adecuada. Recordemos que David fue un gran líder carismático, un líder político, fue un gran guerrero. Así es que los judíos pensaban que el descendiente de David, que iba a ser el Mesías, iba a ser así. Iba a ser como David, iba a ser una persona carismática, un buen guerrero.
Alguien que iba a libertar, que iba a salir con los ejércitos a vencer al imperio. Pero estos hombres, estos ciegos, miraban a Jesús como alguien más, como alguien distinto, como el Mesías descrito, alguien que iba a redimir de sus pecados al pueblo. Y a ellos les pidió una confesión pública de su fe, no a cualquiera. David fue un líder carismático y político, pero no tenía poder para resucitar muertos ni para sanar enfermos. No tenía las credenciales de un Mesías. El siguiente rey que gobernó después de David, su hijo Salomón, no hacía milagros, así es que él no era el Mesías. El Mesías prometido iba a tener las credenciales divinas, y por eso Jesús, vemos aquí que Jesús las tenía y sanaba a los enfermos. ¿Creéis que puedo hacer eso? Así es que pensemos que Jesús sabía que ellos pensaban diferente a los celotes. Los celotes eran uno de los grupos judíos. Los celotes, los escribas, los fariseos, pero los celotes eran ese grupo que estaba procurando su liberación a través de las armas. Y Jesús sabía que ellos pensaban, que estos dos ciegos pensaban diferentes a ellos. Así es que su confesión pública iba a afirmar que ellos tenían una fe diferente a un descendiente de David, no solamente como de un linaje de sangre, sino que también iba a ser el Hijo de Dios. Vamos a ver la respuesta de estos hombres ahora. Dice, y ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos, sí creemos. Tenemos que ver y entender entonces esta confesión como una confesión de que ellos creían que era el Mesías divino, no solamente que podía sanarlos. ¿Qué pasó a continuación? Verso 29. Jesús les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. ¿Se da cuenta? Sin dramatismo, sin hacer un gran espectáculo como los milagreros de los falsos ministros que andan por ahí haciendo shows con supuestas sanidades, ¿no? Jesús los tocó, les tocó los ojos y los sanó. Y punto. Así de fácil. Pero aquí hay unas palabras muy importantes, hermanos. Les dice, conforme a vuestra fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos aprender de estas palabras? Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Hermanos, aquí entendamos que existe una relación entre lo que ellos recibieron y la fe que ellos tenían. Ahora, ellos tuvieron que haber recibido algo más que la sanidad física, porque Jesús sanó a muchas personas que no tenían fe. ¿Sí o no? Jesús sanó a muchas personas sin tener siquiera fe. Hizo milagros sin requerir la fe. Pero hay algo que no se puede recibir de parte de Dios si no es a través de la fe. Y eso es la salvación. Por eso, hermanos, creemos que estos hombres lo que estaban recibiendo aquí era, además de su sanidad física, salvación. Conforme a tu fe, o sea, hecho. La fe hemos visto, hermanos, que es el medio por el cual los hombres reciben la salvación. Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero sin fe no pueden recibir la salvación de Dios. Dios siempre es bondadoso, Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es poderoso para salvar, pero sin fe Dios no salva a nadie. Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Quien no confía en Jesús, entonces cree que tiene las manos llenas. Quien no cree necesitar de Jesús, viene a Jesús con las manos llenas, pues se acerca a Dios. Pero ¿qué hemos dicho? La fe son las manos vacías que pueden recibir el don de la salvación de Dios. La fe son esas manos vacías.
Los ojos espirituales entonces de estos hombres fueron abiertos, así como fueron abiertos sus ojos físicos y vieron, sus ojos espirituales también se abrieron y recibieron la salvación, así como la sanidad. Richard Trench, un ministro, dice lo siguiente de este texto: la fe es la relación entre el vacío del ser humano y la plenitud de Dios. Y en este punto yace todo el valor que la fe tiene. La fe es el balde que se sumerge en la fuente de la gracia de Dios, sin el cual el hombre no podría extraer agua de vida de los pozos de salvación, porque los pozos son profundos y por sí solo el ser humano no tiene nada con qué sacarla. De nuevo, hermanos, qué importante es la fe. No podemos obtener nada sin fe. ¿Recuerdan el domingo pasado hablamos de ello? Estamos aquí, tengamos fe. Necesitamos la ayuda de Dios, tengamos fe. Tenemos necesidad de Dios, no podemos recibirla sin creer en Él. Tenemos que tener fe. Y ellos recibieron la ayuda, la salvación. Jesús le dijo, porque tuvieron fe. Tuvieron fe. Ahora vemos el mandato, quinta verdad, el mandato que se les da a estos hombres. Dice el verso 30 en su segunda parte: y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Hermanos, vamos a tardar un poquito más, no se me desesperen este sermón, son muchos versos y hay que explicarlos. Primero vemos que esto es un mandato, no es una sugerencia. ¿Entiende usted la diferencia entre un mandato y una sugerencia? Es mucha la diferencia que existe. Un mandato es una orden, no se te pide opinión, lo tienes que hacer. Ahora Jesús les da este mandato, que nadie lo sepa. Ahora aquí, hermanos, para hacer una buena explicación de este pasaje tenemos que ir despacio y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se les pide eso? Algunos piensan que lo que Jesús está pidiendo aquí es para evitar que se conociera que Jesús tenía poder para hacer milagros. Y es lo que la mayoría piensa.